Pues mirad qué maravilla de imágenes. Estamos viendo al pescador Olivier Simón. Estas imágenes son impresionantes. Mirad qué de fondo, qué de peces hay. Tenemos corvas, borriquetes y algún dentón que hemos visto por ahí. Pero vamos a buscar urtas. ¿Y habéis escuchado? A este pescador apenas le hemos escuchado cómo coge aire. Y es que son muy diferentes cada pescador cómo coge aire. Algunos hacen carpas. Otros fuerzan mucho esa respiración, pero un gran consejo que sí que os doy a todos es que seáis conscientes de que vais a bajar y seáis conscientes de que es importante esa preparación de esa última bocanada de aire y que esa última bocanada hay que terminarla. No seáis ansiosos por bajar, terminar de llenar bien los pulmones. Y ahora sí que estamos llegando a este acuario. Fijaros bien, estos sargoburgos cómo se unen con ese dentón que está llegando. Un dentón que ya es digno de haberle disparado y que nos va a acompañar un ratito en esta apnea. 35 metros de profundidad y rodeados de borriquetes, todos de buen porte. Y como ya hemos visto, el dentón también es guapo. Y está por ahí delante. ¿Lo veis por allí? Esos par de dentones están a tiro, ¿eh? No están bastante lejos. El agua no está tan nítida y lo estamos viendo perfectamente. Pero él no dispara. Él continúa esperando a su gran pieza. En este caso, buscando una buena urta. Y escuchad cómo está haciendo esos ruidos guturales, esos ruidos con la garganta, llamando a esa urta. Que ahí viene. Disfrutar de la imagen. ¡Guau! Menudo pepinazo. Pues una buena urta que se acaba de pegar entre tantísimos borriquetes y dentones. Muchos de nosotros, nada más bajar al fondo, ya hubiéramos disparado. Lo tengo claro. Pero estos pescadores tienen mucha experiencia y son muy selectivos. Acordaros que hoy en día tenemos límites muy bajitos. Tenemos un cupo, el cual no nos podemos pasar. Así que hay que elegir muy bien las piezas que podemos llegar a coger en este día. Y mirar arriba a la derecha el reloj. 2 minutos 7 de apnea, 35 metros de profundidad y una preciosa urta. Que aquí vemos cómo ya la sube. Buen tamaño, ¿eh? Menuda pepona. Y qué lujo tener a José Miguel de Barquero. Voy a revisar la piedra. Va tú ahora. ¿Tiene 4 kilos? Pues bueno, vámonos para abajo. En el vídeo ya lo dice. Pescando grandes urtas. En plural. Así que vamos a por otra. De nuevo. Gran bocanada de aire. Y para el fondo. Y tengo que decir que en esta bajada no me puso en el título del archivo los metros que estaba. Por lo tanto, desconozco a qué profundidad va a bajar. Pero creo que un poquito menos. Ya que si fijáis el tiempo de bajada es bastante más inferior. Pero mirad qué preciosidad de bajada. Cómo está este cantil lleno de corvas y de borriquetes. Esto hay que revisarlo bien. Puede haber un buen mero dentro. Aunque es por la zona de Cádiz capital. Y en esa zona los meros escasean mucho. No hay apenas meros. Aunque sí calculo que puede estar sobre 30 metros de profundidad. Y a esas profundidades pues sí que puede haber un mero. Pues ahora quiero que fijéis, cuando vaya por encima de la piedra, en la parte arribita justamente de la pantalla, va a entrar la urta, la cual se va ahí, ahora justamente, al lado del reloj. ¡Fup! ¿Habéis visto? Cómo se han ido y ha vuelto corriendo, mira. ¡Qué patinazo! ¡Qué pedazo de urta! Pues menuda bajada. Bajar, ver todas esas corvas, los borriquetes, y él empieza a revisar y a nadar por el fondo. No crea que está nada fácil, ¿eh? Moverse a estas profundidades, tantos metros. 1 minuto, 40 segundos de apnea.
Y aquí vemos ya cómo sube ese pedazo de pepona. No eran tan grandes, socio. Había dos también ahí. Como veis, hoy hemos cambiado de barquero No, a otro gran máquina del estrecho. no quiero soltarla, digo, a ver si me va a soltar de la mano ahora. Y ahora liamos. Tío de puta. Me caigo en la fiera, era esta, la gruñera esta. Había corva adentro, no había moriquete. Me metí adentro, digo, a ver si hay un mero metí adentro. Y cuando saca la cabeza tenía las dos juntas ahí al lado. Y hace boom, y se van las dos. ¡Cabrón! Y hace la más grande de los dos, hace brrr, y me viene y se le mete a boca. Pero esto te la trabaría, vamos. Aunque como podéis ver, después de haberle comentado cómo ha sido todo el lance, no se trata de barqueros, se tratan también de pescadores, de grandes pescadores con muchísima experiencia, los cuales se van turnando, ya que a estas profundidades no se puede estar durante mucho tiempo, ni hacer muchas bajadas al día. Por lo tanto, va bajando uno, va bajando otro, y así hay mucho menos riesgo de sufrir un accidente. Pues bueno, pues esta última imagen, esta última bajada, va a ser la última de este vídeo. Y no por ello, menos bonita. Ya que fijaros que en pleno descenso, ya él ha visto la urta un poquito lejos. Y se ha agachado. Quiere hacer un acecho a donde está ese banco de borquetes y ese banco de peces que vienen por allí delante. Y a ver si consigue entrar la urta esa que ha visto por allí nadando. Y por ahí, por la parte izquierda, es por donde están entrando. Y no viene una, vienen dos. Los borriquetes la han espantado un poquito antes que se acercara más. Pero, menudo disparo. La ha dejado en el botón de off. Una buena pepona. Qué subidas, ¿eh? Se hacen largas desde estas profundidades. No llega a los 2 minutos 7 de la primera parte del vídeo, pero sí se queda cerquita de esos 2 minutos de apnea. 1 minuto 55 en pescar esta pedazo de pepona, esta gran urta. Y con este vídeo sí que voy a despedirme. Como siempre os pido que me dejéis vuestros comentarios, que apoyéis al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta siempre. Joder, yo lo ancho que la visa, lo ancho a nivel de la cabeza,